La exposición Alma de entraña comienza, como las otras tres, con la obra de Jorge Oteiza del año 58, Homenaje a Velázquez, que como se ve es una pequeña pieza que recuerda como un frontón, en donde el artista lo que hace básicamente es constatar la existencia de las tres dimensiones. En el fondo lo que está diciendo Oteiza es poner límites al vacío interior. Este vacío interior es el origen de toda la exposición. A partir de aquí se desarrolla toda la exposición tirando del hilo. Es decir, por un lado encontramos una referencia pues a Nicolás de Lecuona, que fue amigo del artista, pero que murió en el año 36 en plena guerra civil, pero esa vinculación emocional ya de alguna forma intenta relacionarlo con lo que son las premisas de la propia exposición. Y por otro lado tenemos una pieza al lado de la de Homenaje a Velázquez, que es de Juan Luis Moraza, que es una especie de negativo de la obra. Negativo, vemos que una es blanca y la otra es negra, una tiene unas dimensiones parecidas, una es de piedra, otra es de hierro, y a la vez, si pusiéramos una encima de otro, sería ese vacío solidificado, pero con la idea de que tiene una luz azul, que lo que hace es dotarle de vida, de alguna forma, dotarle de alma a la propia piedra. Esto ya es el principio, tirar del hilo directamente para que se vaya desarrollando toda la exposición. Luego nos encontramos con Lucy, que es una de las obras de la artista Dora García, que representa la primera mujer en el momento, según está en su posición, en el momento que recibe digamos, su consciencia, su entendimiento, y está mirando esa luz de alguna forma. A partir de aquí, en todo lo que hacemos es pues desarrollar la vida interior de las personas o de la gente o de los humanos. Con la obra también de Vados, que también tiene referencias de Oteiza, nos encontramos con personajes ya vivos, pero que se encuentran en la tesitura de tener que saltar, tener que empezar a vivir, tener que saltar al vacío con la cierta trascendencia de volar hacia lo alto, o un equilibrio como es la pieza de Juan Muñoz, donde este equilibrio vital se muestra de una forma muy cruda, una inestabilidad absoluta, que ya entramos de lleno en lo que es el interior, el alma de entraña, a lo que se refiere la exposición. En la sala que nos encontramos ahora, que se titula El Doble, todas las obras que hay aquí, desde la de Concha Jerez, Joana Vasconcelos, Bestúe Vives, Dora Salazar, etcétera, hacen referencia al doble, al enfrentamiento con su otro yo, el de las personas, es decir, las dudas permanentes, las diferencias de criterio o de dudas permanentes en las preguntas que uno se hace. Uno se hace esas preguntas que muchas veces no se sabe muy bien cómo contestar, ¿no? Todas las piezas de aquí tienen ese doble, que son de muy diversos tipos, de muy diversas diferencias, y hacen referencias a las distintas relaciones que uno tiene consigo mismo, visto como doble, como una cierta bipolaridad. En este caso terminamos la sala con una pieza de Guillermo Pérez Villalta, que también, aunque son dos personas diferentes, me interesa mucho más la estructura, es decir, esa dualidad que existe entre lo sólido y lo líquido, que es suficiente como para poder pasar a la otra sala. Tirando del hilo nos encontramos en una sala grande, donde aquí hay dos discursos claramente diferenciados. Por un lado, en una de las paredes hay una referencia evidente, como hemos visto en la piscina de Guillermo Pérez Villalta, a lo líquido, al agua como fluido vital, fluido por el que fluyen los pensamientos, es el lugar por donde uno va avanzando, hasta que llega a la parte más doméstica, que termina siendo precisamente pues una fuente como un manantial, un lago o un mar donde existen las casas, y donde ya existe, dentro de ese fluido donde circulan los pensamientos y las relaciones internas, pues lo doméstico, la familia, etcétera, que distorsionan, como la obra de Francisco Ruiz Infarte, que está distorsionada solo por la visión propia de cada uno de nosotros, ¿no? Y termina
con la familia de Vicente Amestoy, que hace referencia a la familia arcana, a la historia familiar, que también forma parte de tus preguntas propias, ¿no? Enfrente de los fluidos líquidos, de lo líquido, está lo sólido o el adentro, que llamo yo, ¿no? Que es la parte visceral, la parte más íntima, más de entraña, que hace referencia al título, ¿no? Que son las terminaciones nerviosas, es la carne, es todo lo que está detrás de la piel. En ello, por supuesto, hace esa referencia absoluta, tanto con las obras de Feito, de Gordillo, de Goenaga, de Marcacho, e incluso la última de Lucio Muñoz y la de Cecilia Anderson, por supuesto, hace a ese interior que no se ve, pero donde se produce perfectamente esa hoguera de pensamientos y de dudas. Nos encontramos en la siguiente sala, donde se produce un cambio significativo, absolutamente, porque aquí ya nos encontramos, hemos pasado desde el nacimiento y el miedo al vacío, pasando por una especie de análisis de las distintas, de las dos maneras que se tiene de vivir interiormente, hasta aquí que nos encontramos por primera vez cómo se ve desde el interior la realidad. Nos encontramos con, sobre todo, básicamente, una serie de cabezas atormentadas, inquietantes, apesadumbradas, presionadas, difuminadas. Son cabezas que no tienen ese carácter de realidad objetiva, que plantean una mirada a la pared de enfrente, desde sus condiciones internas. Están viendo un mundo lleno de reflejos. Jordi Bernardo plantea una fotografía ambigua, confusa, llena de reflejos, no se distingue el primero y el segundo ni el tercer plano. También, de alguna manera, la pieza de Nagel también son distintos planos de realidad y de representación. La obra de José Ramelguizo es también una visión del paisaje destruido. La obra de Fran Meana, donde se confunde lo real y lo representado. Bien, y esta es la última sala, que hemos titulado La Pregunta, donde lo principal que hay que entender, porque son obras de muy diferentes autores y de discursos, pero todas tienen algo en común. Todas tienen la sensación, dan la sensación de que hay algo detrás de esto, algo que no se ve, que muchas veces está tapado por la estética, está tapado por esa piel que decíamos antes, pero que hay algo detrás de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Tenemos una obra de Mizuo Miura, que es un atardecer, es una forma de abstracción de nuestras preguntas. Son preguntas que no tienen respuesta, por lo tanto les damos cualquier forma, ¿no? El tapies, por ejemplo, donde ese signo de cruz, esa arena, también indica un cierto cripticismo en la pregunta propia del ser humano, ¿no? Como colofón, la pieza de Eulalia Baldosera, donde lo cotidiano ocurre permanentemente con sombras y tiene la ventaja esto que uno, el espectador, puede incorporarse a la propia obra, puede interactuar de alguna forma con las piezas, las sombras, los personajes, etc. Es un poco el tema.